El cielo de Madrid aquella tarde estaba cargado de nubes grises, anunciando lluvia. Las calles del barrio de Salamanca, con sus edificios elegantes y escaparates relucientes, contrastaban profundamente con las pequeñas callejuelas del barrio de Lavapiés, donde el olor a pan recién horneado se mezclaba con el perfume de la lluvia que comenzaba a caer. Entre esos mundos tan cercanos y, aún así, tan distantes, caminaba Alejandro Serrano, un empresario que a sus 58 años ya poseía una fortuna construida a lo largo de décadas de negocios inmobiliarios. Sus manos, siempre impecablemente limpias, sostenían un bastón de marfil, un accesorio que no solo representaba estatus, sino también el silencioso recuerdo de una vida de decisiones difíciles y noches en vela. Mientras Alejandro avanzaba por las calles, observaba la prisa de los transeúntes y el cuidado con que todos intentaban escapar de las primeras gotas de lluvia. Era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero había algo en aquella tarde que no podía prever. En la esquina de una pequeña plaza, casi oculta por los árboles empapados, divisó algo que llamó su atención: un hombre sentado solo en un banco, sin paraguas, comiendo un plato sencillo de arroz con verduras. La lluvia caía directamente sobre él, pero parecía ajeno, concentrado únicamente en su comida. El empleado, llamado Manuel López, tenía 67 años y trabajaba como conserje en uno de los edificios de lujo de Alejandro. Manuel era conocido por su dedicación silenciosa, siempre cumpliendo sus tareas con rigor y humildad, pero sin quejarse jamás. Viviendo solo en un apartamento modesto en la periferia, se contentaba con la simplicidad de la vida, una comida caliente, la compañía de algunos vecinos y el placer de ver florecer su pequeño jardín en la terraza de su vivienda. Mientras Alejandro se acercaba, observó la expresión en el rostro de Manuel. Había algo doloroso en aquella escena, no era solo la lluvia, sino un cansancio profundo, una resignación silenciosa que parecía pesar más que cualquier tormenta. Alejandro, acostumbrado a tratar con personas que lo adulaban por interés, sintió una punzada inesperada de curiosidad y preocupación. ¿Quién sería aquel hombre que, incluso empapado, no se levantaba ni buscaba refugio? Los transeúntes pasaban rápidamente, desviando la mirada, como si la escena fuera invisible. Pero Alejandro se detuvo, intrigado. Vio los zapatos desgastados de Manuel, el abrigo fino que apenas lo protegía del frío y la lluvia, y el plato sencillo que sostenía con cuidado. La riqueza y el confort de Alejandro contrastaban violentamente con la realidad ante sus ojos, y por primera vez en muchos años, sintió algo que no era poder ni control, sino una profunda empatía. Al acercarse, Alejandro escuchó a Manuel murmurar para sí mismo, palabras inconexas, tal vez reflexiones sobre la vida, tal vez sobre el hijo con el que había perdido contacto. Había historias allí, historias que la riqueza jamás podría comprar o borrar. Alejandro sintió que su corazón se apretaba. Un hombre tan simple, viviendo con tan poco, cargando secretos y dolores invisibles, y allí estaba, sin que nadie lo notara, enfrentando la lluvia en soledad. En ese momento, Alejandro tomó una decisión casi impulsiva. Quitó su caro abrigo de lana y se lo colocó sobre los hombros de Manuel, quien levantó los ojos sorprendido. La escena era pequeña, silenciosa, pero cargaba una intensidad emocional inesperada. Alejandro aún no sabía la profundidad de lo que descubriría sobre Manuel, pero sintió que algo dentro de sí había cambiado en ese instante. La lluvia aumentaba, y la plaza parecía aún más silenciosa, como si el mundo se hubiera detenido para observar aquel encuentro improbable entre riqueza y humildad. Alejandro comprendió que, por más que el dinero comprara comodidad y prestigio, había emociones, dolores e historias que jamás podrían comprarse o ignorarse. Y fue allí, en medio de la lluvia y del sencillo arroz de un empleado dedicado, donde la verdad comenzó a emerger, una verdad capaz de romper corazones, revelar secretos antiguos y transformar vidas de maneras que ningún contrato o fortuna podría prever. En los días que siguieron al encuentro en la plaza, Alejandro no podía sacar a Manuel de su cabeza. La imagen del empleado almorzando solo bajo la lluvia parecía insistir en su mente, resonando como un recordatorio silencioso de que había vidas invisibles incluso frente a la opulencia de Madrid. Movido por una curiosidad creciente y, quizá, por un impulso de bondad, Alejandro decidió visitar el edificio donde trabajaba Manuel. El edificio era imponente, con mármol pulido, portería elegante y ascensores que más parecían cápsulas de lujo. Alejandro caminaba por los pasillos como un rey en su propio castillo, pero algo en aquella visita era diferente. No venía a inspeccionar ni a exigir, sino a observar, aprender, comprender. Al llegar a la zona de servicio, encontró a Manuel ocupado barriendo el vestíbulo. Lo saludó con un tímido buenos días, pero la mirada de Alejandro hizo que Manuel se congelara por un instante. La humildad y reserva del conserje contrastaban con la presencia imponente del millonario, que ahora sonreía de manera inesperadamente amable. «Manuel, quería hablar contigo», dijo Alejandro, con voz firme pero delicada. Manuel tragó saliva,
sintiendo el peso de algo que aún no podía comprender. Sin embargo, antes de que pudiera responder, entró la supervisora del edificio, una mujer llamada Carmen, conocida por su lengua afilada y su capacidad para criticar hasta los detalles más triviales. Carmen provenía de una familia madrileña tradicional, siempre atenta a las apariencias y a los protocolos. Alejandro, no sabía que estarías aquí, dijo Carmen con una sonrisa calculada, mirando a Manuel con mezcla de lástima y superioridad. ¿No cree que está molestando al empleado con su visita sorpresa? Manuel sintió la presión, como si estuviera siendo evaluado no solo por su jefe, sino por toda la jerarquía silenciosa del edificio. Su mano temblaba ligeramente mientras limpiaba la suciedad del suelo, y una punzada de vergüenza recorrió su cuerpo. Él, que siempre había hecho su trabajo con dedicación silenciosa, nunca esperaba ser objeto de atención o crítica. Alejandro percibió la tensión y decidió no intimidarse. Caminó hasta Manuel, acercándose con cuidado, y dijo: «No te preocupes, Manuel. Solo quiero conocerte mejor». Pero Carmen no se contuvo. «Alejandro, sabes que él apenas puede cumplir con algunas tareas básicas», comenzó, pero Alejandro levantó la mano en un gesto de interrupción. «Carmen, estoy al tanto de lo que veo. Pero hoy quiero escuchar su historia, si él quiere compartirla», dijo Alejandro, con firmeza. El ambiente cambió. Los empleados y vecinos que pasaban por el vestíbulo observaban la interacción, susurrando entre ellos. Para Manuel, la humillación era doble, no solo estaba siendo juzgado en público, sino que ahora se encontraba en el centro de una situación que podría avergonzarlo aún más. Sintió el peso de la desigualdad social, la distancia casi imposible entre él y Alejandro, pero también la curiosidad de revelar aquello que había guardado durante años. «Yo, no sé si debo», comenzó Manuel, dudando, con la voz casi apagada. «Manuel, confía en mí», insistió Alejandro, con un tono que mezclaba autoridad y amabilidad. Finalmente, Manuel respiró hondo y comenzó a hablar. Contó sobre su vida modesta, sobre su hija que vivía en otra ciudad, sobre el pequeño apartamento que apenas servía para calentarse durante los inviernos madrileños. Habló también del accidente que marcó su juventud y que le impidió buscar mejores oportunidades, una historia que hasta entonces nadie conocía. Con cada palabra, Alejandro sentía su corazón apretarse más. No era solo la situación material lo que impresionaba, sino la fuerza silenciosa de Manuel, que cargaba tantas dificultades con dignidad. Pero no todo quedó en silencio. Carmen, irritada al ver que su poder de crítica era ignorado, comenzó a murmurar comentarios sarcásticos. «Claro, siempre el mártir, cree que merece atención especial». Manuel bajó la cabeza, sintiendo nuevamente la vergüenza pública. Alejandro, percibiendo el impacto de la humillación, dio un paso adelante, mirando directamente a Carmen. «Carmen, esta historia no trata de juzgar. Se trata de verdad. Y creo que todos debemos respetarla». El conflicto estaba planteado. Por un lado, Manuel, un hombre humilde intentando simplemente sobrevivir con dignidad. Por otro, la supervisora y el prejuicio silencioso que permeaba los pasillos del lujo. Y en medio, Alejandro, dividido entre su mundo de riqueza y el inesperado impacto emocional que un empleado podía causar. Mientras la tensión crecía, Alejandro comprendió que aquel descubrimiento no se trataría solo de la historia de Manuel, sino también de su propia capacidad de empatía, de cómo sus elecciones y privilegios afectaban a quienes le rodeaban. Y sabía que, pronto, la verdad que Manuel cargaba cambiaría no solo la vida del empleado, sino también la suya, de maneras que ningún contrato o fortuna podría prever. La lluvia de días anteriores se transformó en una tormenta emocional, y cada palabra, cada gesto, llevaba el peso de la injusticia, la humillación y la revelación inminente que sacudiría a todos los presentes. Alejandro sintió su corazón apretarse, consciente de que estaba a punto de descubrir algo capaz de romper cualquier expectativa, cualquier barrera entre riqueza y humanidad. En los días que siguieron a la conversación en el vestíbulo, Manuel sintió el peso de la atención inesperada. Lo que antes era una rutina silenciosa y cómoda de simplicidad, ahora se convertía en un escenario invisible donde todos parecían observar cada gesto. Algunos compañeros susurraban sobre el encuentro con Alejandro, otros, con miradas desconfiadas, intentaban adivinar si Manuel recibiría algún beneficio, por el contrario, si sería objeto de burlas. Manuel comenzó a sentirse dividido. La humildad y la reserva, que siempre habían sido su protección, ahora parecían trampas que lo mantenían atrapado en una especie de exposición involuntaria. Sentía vergüenza de recibir atención, más aún de un millonario, mientras las pequeñas dificultades de su vida cotidiana, una estufa antigua que se negaba a funcionar, facturas que apenas cabían en el presupuesto, un hijo distante, se acumulaban en su mente como piedras pesadas. Un día, mientras limpiaba el jardín del edificio, un grupo de residentes pasó cerca, sin percatarse de que Manuel los escuchaba, comenzó a comentarle en tono de burla. «¿Viste? Dicen que Alejandro quiere ayudarlo».
¿Pero se lo merece?, dijo una señora con voz alta, sujetando un bolso de cuero caro. Otro residente rió y agregó: «Siempre ha sido tan simple. ¿Quién garantiza que no va a meterse en problemas con la riqueza del patrón?». Manuel sintió cada palabra como si fueran puñales invisibles. Su dignidad parecía escaparse con cada comentario, y por unos momentos se preguntó si todo su esfuerzo, toda su vida dedicada al trabajo silencioso y honesto, valía algo ante el desprecio ajeno. La humillación alcanzó su punto máximo cuando, en una reunión rutinaria del edificio, Carmen, la supervisora, hizo un comentario sutilmente cruel frente a todos. A Alejandro le importan las historias tristes, pero la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos que lidiar con la vida sin drama. Manuel sintió que su rostro se quemaba de vergüenza. El silencio que siguió parecía amplificar su propia impotencia. El empleado humilde, que nunca había llamado la atención, se encontraba ahora en el centro de un drama que no deseaba protagonizar. La injusticia emocional era evidente. Trabajaba con dedicación, pero su simplicidad y su historia de vida eran usadas para entretenimiento, juicio o desprecio. En casa, solo, Manuel reflexionaba sobre todo. La lluvia, que antes había sido compañera de una comida tranquila, ahora parecía símbolo de su vulnerabilidad. Recordaba el encuentro con Alejandro, el gesto de cuidado que había sentido, pero también la exposición y el juicio que siguieron. Era un torbellino de emociones: gratitud, vergüenza, miedo y, sobre todo, una sensación de injusticia de la que parecía imposible escapar. Mientras tanto, Alejandro también sentía el peso de la situación. Su corazón se apretaba al percibir que, por más que intentara ayudar, la sociedad y los prejuicios de algunos podían aplastar la dignidad de Manuel. La tensión emocional era palpable, y sabía que debía actuar con cuidado, pues cualquier paso en falso podría aumentar la humillación pública o colocar a Manuel en una situación aún más difícil. La situación comenzó a afectar a Manuel físicamente. Su sueño se volvió irregular, los músculos se tensaban ante cada mirada sospechosa y las comidas, ante simples placeres, ahora eran consumidas con una mezcla de ansiedad y melancolía. Cada paso en el trabajo parecía medido, cada gesto cuidadosamente calculado para evitar críticas o miradas de lástima. La vida que siempre había sido simple y honrada se convirtió en un campo minado emocional. En un momento de mayor vulnerabilidad, Manuel compartió con Alejandro un recuerdo doloroso: la pérdida de su hermano menor en un accidente de coche cuando aún era joven, que lo marcó profundamente y limitó sus oportunidades en la vida. Alejandro, escuchando la historia, sintió su corazón apretarse. Comprendió que la humildad de Manuel no era solo una elección, sino una consecuencia de pérdidas, dificultades silenciosas y desafíos que pocos podrían entender. La injusticia social y emocional golpeaba a Alejandro con intensidad. Acostumbrado a controlar su mundo con riqueza y poder, se sentía impotente ante la realidad de alguien que enfrentaba la vida solo con dignidad y coraje. La empatía se transformaba en dolor, y la conciencia de la desigualdad se volvía un peso casi físico en su pecho. Mientras la ciudad de Madrid continuaba su rutina, la lluvia ocasional seguía recordándole a Manuel su fragilidad y la exposición que no deseaba. Cada encuentro con los residentes, cada comentario cruel de Carmen o de sus compañeros, intensificaba el drama interno, convirtiendo la vida diaria en una batalla emocional constante. La tensión crecía, y en cualquier momento, una revelación podía estallar, cambiando para siempre la dinámica entre Manuel, Alejandro y quienes los rodeaban. El drama de Manuel, aunque silencioso para el mundo exterior, era intenso y profundo. No solo cargaba con la vergüenza pública, sino también con el dolor de toda una vida de dificultades, la memoria de pérdidas irreparables y la percepción de que, incluso frente a gestos de bondad, la sociedad podía ser cruel e implacable. La tormenta emocional se intensificaba, preparando el terreno para un punto de inflexión que nadie esperaba. Aquella mañana, Madrid se despertó con una lluvia fina, casi delicada, que brillaba en las calles empedradas. Manuel, más cauteloso que nunca, seguía su rutina en el edificio, tratando de ignorar las miradas curiosas de los residentes y las críticas silenciosas de Carmen. Se preguntaba si algún día la humillación y el dolor emocional dejarían de acompañarlo en cada paso. Mientras limpiaba la entrada principal, Alejandro apareció de repente. Esta vez no había formalidad, solo una sonrisa genuina y una mirada que transmitía comprensión y respeto. «Manuel, necesito mostrarte algo», dijo Alejandro, extendiendo una carpeta con documentos. El corazón de Manuel se aceleró, pero dudó. Algo en su interior le decía que retrocediera, pero una curiosidad más profunda lo hizo aceptar la carpeta. Dentro encontró fotos antiguas de su familia, cartas que él mismo había enviado y nunca recibido respuesta, y documentos que revelaban una conexión inesperada. Alejandro había descubierto que la familia de Manuel, hace décadas, tenía un vínculo histórico con una de las empresas fundadas por su propia familia. El impacto fue inmenso. «Manuel»,
con los ojos vidriosos, apenas podía creer la revelación. Un secreto guardado por generaciones había permanecido oculto, y ahora estaba frente a él, casi milagrosamente. Era un lazo entre la vida humilde que conocía y el mundo de riqueza que representaba Alejandro. Carmen, que observaba a distancia, parecía perpleja. Su postura de superioridad comenzaba a tambalear ante el descubrimiento. Los residentes también notaron el cambio de dinámica. La misma humillación que Manuel había sufrido parecía ahora convertirse en un incómodo silencio entre aquellos que antes lo juzgaban. Alejandro, percibiendo la emoción de Manuel, habló con suavidad. Manuel, no se trata solo de fortuna o riqueza. Se trata de quién eres, de tu dignidad, tu coraje y la historia que llevas contigo. Quiero que sepas que mereces reconocimiento. Manuel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, se sintió visto, valorado no por intereses o apariencias, sino por el simple hecho de ser quien siempre había sido. La lluvia, que antes parecía un símbolo de soledad y dificultad, ahora parecía lavar las heridas de años de injusticia y humillación. En ese momento de transformación, Alejandro hizo algo inesperado. Invitó a Manuel a participar en una iniciativa social dentro de sus empresas, reconociendo no solo su esfuerzo, sino también ofreciendo la oportunidad de impactar positivamente la vida de otros trabajadores humildes. Era una oportunidad para levantarse, pero Manuel tendría que decidir si la aceptaba o mantenía su vida modesta y conocida. La emoción era palpable. Manuel sabía que la decisión no era solo suya, sino también una declaración sobre valentía, autoestima y la posibilidad de superar años de dolor y vergüenza. La tensión interna se mezclaba con la esperanza, creando un momento de giro que nadie podía prever. Mientras Manuel contemplaba su decisión, la ciudad parecía respirar con él. Las calles mojadas reflejaban la luz suave de la mañana, y cada gota de lluvia recordaba que, incluso en los días más grises, existen posibilidades de cambio. Alejandro permaneció a su lado, en silencio, permitiendo que Manuel procesara la revelación y tomara conciencia de la fuerza que llevaba dentro. En ese instante, algo fundamental ocurrió. Manuel comprendió que su vida nunca sería la misma. La humillación y el sufrimiento del pasado seguirían siendo parte de su historia, pero ahora había una oportunidad de superación, de reconexión y de mostrar al mundo que la dignidad y el coraje no se miden por la fortuna, sino por el carácter y el corazón. En los días siguientes a la gran revelación, Manuel experimentó una transformación silenciosa. La primera mañana de sol tras la lluvia trajo consigo un aire diferente para él. Por primera vez en muchos años, se sintió no solo visto, sino valorado. No era solo el descubrimiento del vínculo con Alejandro lo que le daba esperanza, sino la sensación de que su dignidad y esfuerzos finalmente eran reconocidos. Alejandro invitó a Manuel a una reunión discreta en su oficina, en el corazón de Salamanca. La sala, espaciosa y luminosa, estaba decorada con muebles clásicos españoles y obras de arte que retrataban escenas históricas de la ciudad. Para Manuel, cada detalle reforzaba la diferencia entre los mundos que ahora podía tocar con las manos, pero no de forma arrogante, sino como un aprendiz ante nuevas posibilidades. Manuel, quiero que lideres un proyecto piloto en una de mis empresas, dijo Alejandro con firmeza y amabilidad. Ayudarás a trabajadores que enfrentan desafíos como los que tú conoces. Manuel sintió un nudo en la garganta, mezcla de nerviosismo y alegría. La responsabilidad era grande, pero, por primera vez, sintió que su experiencia de vida simple, su trabajo silencioso y su empatía eran herramientas poderosas, reconocidas y valoradas. En los primeros días del proyecto, Manuel enfrentó pequeñas victorias que reforzaban su confianza. Logró implementar cambios prácticos para mejorar las condiciones laborales de compañeros menos favorecidos, organizar horarios de descanso y asegurarse de que las personas se sintieran escuchadas y respetadas. Cada sonrisa, cada agradecimiento silencioso de alguien a quien ayudaba era como una gota de luz iluminando años de sombras. Además, Alejandro lo animaba a participar en reuniones estratégicas, escuchando sus ideas y opiniones. Manuel, que antes se sentía invisible y desvalorizado, ahora tenía voz activa. La sensación de impotencia y vergüenza comenzaba a disolverse, reemplazada por un nuevo sentimiento, la capacidad de cambiar no solo su vida, sino también la de otros. Incluso los pequeños gestos externos reflejaban su transformación interna. Manuel empezó a caminar con la espalda erguida, a hablar con más seguridad y a interactuar con residentes y compañeros con una confianza recién descubierta. La ciudad de Madrid, que antes parecía hostil y juzgadora, ahora era un escenario de posibilidades, donde cada calle y cada esquina traían oportunidades de conexión y aprendizaje. Carmen, que antes criticaba y ridiculizaba, comenzó a observar a Manuel de manera diferente. Aún había tensiones, pero su postura arrogante empezó a ceder ante la evidente competencia y humanidad del conserje. El cambio no era solo económico o social, era emocional, y la percepción de quienes lo rodeaban comenzó a ajustarse lentamente a esta nueva realidad.
Una tarde, mientras Manuel caminaba por el barrio de Lavapiés, se encontró con antiguos vecinos que lo reconocían de su rutina humilde. Lo saludaron con sonrisas sinceras, y Manuel sintió el placer de poder compartir su progreso sin arrogancia, solo con gratitud y esperanza. Comprendió que la superación no se trataba únicamente de estatus o fortuna, sino de restaurar relaciones y construir puentes entre su pasado y un presente prometedor. Incluso en casa, la transformación era evidente. Manuel reorganizó su pequeño apartamento, cuidando el jardín en la terraza con renovado entusiasmo. Cada flor que brotaba parecía simbolizar su propia evolución, la capacidad de florecer incluso después de años de lluvia constante y dificultades. Alejandro, observando la evolución de Manuel, sintió una satisfacción silenciosa. El millonario comprendía que la verdadera riqueza no estaba solo en los inmuebles o en el capital acumulado, sino en la capacidad de transformar vidas de manera genuina, ofreciendo oportunidades y reconocimiento a quienes nunca habían sido vistos. Manuel comenzó a soñar de nuevo. Sueños simples y antiguos, como visitar a su hija con más frecuencia, viajar a ciudades históricas de España o aprender algo nuevo, se convertían ahora en metas concretas. La esperanza, antes oculta bajo capas de humillación y dolor, resurgía como una fuerza poderosa, guiando sus acciones y fortaleciendo su determinación. La superación inicial de Manuel demuestra que, incluso ante décadas de dificultades e injusticia, es posible levantarse. Pequeñas victorias, reconocimiento genuino y gestos de empatía pueden abrir puertas que antes parecían cerradas para siempre. En este momento, la historia nos recuerda que la valentía de enfrentar el pasado y aceptar nuevas oportunidades es el primer paso hacia una transformación profunda y duradera. Con el paso de las semanas, Manuel sintió que algo dentro de él había cambiado de forma irreversible. Las pequeñas victorias iniciales del proyecto piloto en el que participaba se convirtieron en resultados concretos. Sus compañeros comenzaron a notar mejoras en el ambiente laboral, mayor respeto entre los empleados e incluso surgieron de manera natural pequeñas iniciativas de colaboración. Manuel comprendió que su experiencia de vida, su paciencia y su empatía eran ahora reconocidas como recursos valiosos, capaces de generar un impacto real. El crecimiento de Manuel no era solo profesional, sino, sobre todo, personal. Empezó a valorar su propia historia, reconociendo que cada dificultad enfrentada, cada humillación sufrida y cada noche de soledad habían moldeado un carácter resistente y atento al prójimo. El dolor del pasado, antes visto como una carga, ahora se transformaba en fuente de sabiduría y compasión. Alejandro, percibiendo esta evolución, comenzó a delegar responsabilidades mayores a Manuel. El conserje, ahora con un papel consultivo en decisiones estratégicas para mejorar la vida de otros trabajadores, se encontró ante elecciones que exigían liderazgo, diplomacia y valentía. Para alguien que siempre se consideró humilde e invisible, la transformación era sorprendente. No solo aceptaba los desafíos, sino que los enfrentaba con determinación, inspirando incluso a quienes antes lo despreciaban. El impacto se extendía más allá del edificio de Salamanca. En encuentros con otros empleados de las empresas de Alejandro, Manuel empezó a ser escuchado con atención. Sus sugerencias de mejoras en los procesos internos, la creación de horarios más flexibles y programas de apoyo a trabajadores humildes eran implementadas rápidamente, generando resultados positivos. Cada logro reforzaba su autoestima y consolidaba su percepción de que era capaz de transformar vidas, incluida la suya propia. Incluso en las calles de Lavapiés, el cambio era visible. Los vecinos, que antes lo veían solo como el modesto conserje del edificio de lujo, ahora lo saludaban con respeto y admiración. La humildad permanecía, pero el peso de la vergüenza y la invisibilidad había desaparecido. Manuel caminaba erguido, consciente de su fuerza interior y del impacto de sus acciones, y cada paso parecía resonar con la confianza recién descubierta. El crecimiento emocional de Manuel también influía en su relación con Alejandro. La amistad entre ambos se fortalecía, basada en respeto mutuo y comprensión profunda. Alejandro, que siempre había creído que la riqueza y el poder se medían por la posesión de bienes y el control, comenzó a percibir que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de reconocer, valorar y potenciar talentos invisibles. Manuel, a su vez, descubrió que la confianza de alguien tan influyente podía utilizarse no para beneficio propio, sino para hacer el bien y corregir injusticias. Carmen, la supervisora crítica, también comenzó a adaptarse a la nueva dinámica. La resistencia inicial se transformó en curiosidad, eventualmente, en respeto. Empezó a observar a Manuel como un ejemplo de superación y eficacia, comprendiendo que su propia actitud arrogante debía revisarse ante resultados concretos. La transformación de Manuel provocaba cambios no solo en él, sino en todos a su alrededor, alterando la percepción y el comportamiento de colegas, superiores y vecinos. En su vida personal, Manuel también comenzó a reconstruir lazos antiguos.
Visitó a su hija con mayor frecuencia, compartió momentos simples pero significativos, y se reconectó con amigos de larga data. Cada conversación, cada reencuentro, traía recuerdos del pasado, pero ahora acompañados de orgullo, esperanza y la capacidad de sonreír sin vergüenza. El miedo al juicio externo disminuía a medida que Manuel comprendía que su propia opinión sobre sí mismo era la más importante. El crecimiento de Manuel se reflejaba incluso en las pequeñas acciones del día a día. Organizó eventos para los vecinos, impartió pequeños cursos de habilidades prácticas a sus compañeros de trabajo y creó momentos de confraternización. El liderazgo silencioso que ejercía ahora se manifestaba con naturalidad, sin arrogancia, pero con firmeza y empatía. La lección central de esta etapa de la historia es clara: la verdadera transformación no surge solo de oportunidades externas, sino de la capacidad de reconocer el propio valor, aceptar responsabilidades y actuar con valentía ante los desafíos. Manuel experimentó el poder de la resiliencia, la confianza y la dedicación para evolucionar no solo socialmente, sino también emocionalmente, convirtiéndose en un referente de integridad, fortaleza y compasión. A medida que Manuel crecía y se transformaba, la ciudad de Madrid parecía acompañarlo simbólicamente. Las calles, los cafés, las plazas, todo parecía ahora más acogedor, reflejando la energía positiva y el impacto de su evolución. La vida que antes parecía limitada por dificultades e injusticias ahora se abría a posibilidades infinitas. Y así, Manuel llegaba a un punto crucial: ya no era solo un humilde conserje, ni solo un empleado de un millonario. Se había transformado en alguien capaz de liderar, inspirar y generar cambios significativos, manteniendo siempre la humildad y el respeto que definieron su esencia. La historia de su superación inicial se consolidaba, preparando el terreno para el clímax, donde decisiones decisivas y acontecimientos emocionales culminarían en la transformación completa de su vida. El día amaneció nublado en Madrid, con nubes pesadas que prometían lluvia, como si el cielo presintiera la intensidad de los acontecimientos que se aproximaban. Manuel, ahora confiado y fortalecido, llegaba al edificio de Salamanca para una reunión extraordinaria convocada por Alejandro. Corrían rumores entre los empleados: algo grande sería anunciado, algo que cambiaría definitivamente la rutina y la percepción de todos. Alejandro esperaba en el salón principal, acompañado de algunos directores y del propio consejo administrativo. Manuel entró y sintió nuevamente ese frío en el estómago, pero esta vez no era miedo ni vergüenza, sino la expectativa de un momento que podría sellar años de superación. «Manuel, hoy es un día importante», dijo Alejandro, mirándolo directamente con sinceridad. «No se trata solo de reconocimiento, sino de justicia, de mostrar a todos el valor del coraje y la dedicación que muchos ignoran». Carmen, aún observando con escepticismo, permaneció en silencio, cruzando los brazos, pero sin poder ocultar la tensión. El resto del personal miraba con curiosidad y expectativa, consciente de que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Alejandro llamó a Manuel al frente y comenzó a revelar la verdad que lo cambiaría todo. Durante décadas, la familia de Manuel había contribuido indirectamente al crecimiento de las empresas de Alejandro, pero, por cuestiones legales y burocráticas, nunca había sido reconocida. Se presentaron documentos antiguos, cartas olvidadas y registros de asociación, demostrando que Manuel no era solo un empleado dedicado, sino heredero legítimo de una participación significativa en los negocios. El impacto fue inmediato. Manuel sintió que le faltaba el aire, su corazón se aceleró y durante unos segundos todo a su alrededor desapareció. La humillación, las críticas, los años de lucha silenciosa, todo parecía converger en ese momento catártico. Alejandro extendió la mano, ofreciendo no solo reconocimiento, sino la oportunidad de que Manuel asumiera un papel decisivo dentro de la empresa, respetando su experiencia y visión del mundo. Carmen intentó intervenir, argumentando sobre reglas y protocolos, pero Alejandro la interrumpió. «No se trata de reglas, Carmen. Se trata de justicia y de reconocer a quien siempre estuvo al margen, pero nunca dejó de ser digno». El salón quedó en absoluto silencio. Los empleados que antes susurraban o ignoraban a Manuel ahora lo miraban con admiración y sorpresa. El hombre humilde que almorzaba bajo la lluvia se transformaba ante sus ojos en un símbolo de resiliencia, coraje e integridad. Manuel, aún asimilando la magnitud de la revelación, comprendió que su vida se había dividido en dos mundos: el pasado de luchas silenciosas y el presente lleno de posibilidades. Sintió que debía tomar una decisión consciente: abrazar el cambio y usar su posición para transformar la vida de otros trabajadores, o retroceder y permanecer en la comodidad de la simplicidad que siempre conoció. Con voz firme, pero emocionada, Manuel se pronunció: «Alejandro, no se trata solo de mí. Se trata de todos los que dedican su vida con honestidad, muchas veces sin ser vistos. Quiero usar esta oportunidad para que nadie sea ignorado o desvalorizado como yo lo fui durante tantos años». Un suspiro colectivo recorrió el salón.
Alejandro sonrió, sintiendo que la decisión de Manuel no solo era correcta, sino inspiradora. Carmen, aunque aún resistente, comenzó a comprender la magnitud del momento. Fue entonces cuando la lluvia empezó a caer afuera, golpeando las ventanas del salón como celebrando la victoria de Manuel. Cada gota parecía simbolizar la purificación del pasado y la promesa de un futuro brillante. El clímax de la historia no era solo material o financiero, sino profundamente emocional, la superación de décadas de humillación, la justicia finalmente concretada y la transformación de un hombre humilde en alguien capaz de inspirar a otros. Alejandro y Manuel intercambiaron una mirada cómplice. No era una historia sobre riqueza o poder, sino sobre empatía, reconocimiento y la capacidad de cambiar vidas. El público presente en la reunión se sintió profundamente impactado, comprendiendo que el valor de una persona no está en lo que posee, sino en la integridad, el coraje y la forma en que enfrenta las adversidades de la vida. En ese momento, Manuel comprendió que su vida nunca sería la misma. El dolor del pasado permanecía, pero ahora servía como base de su fortaleza. Había transformado la humillación en aprendizaje, la dificultad en oportunidad, el silencio en liderazgo. El clímax de la historia era la prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza, el coraje y la dignidad pueden generar giros imposibles de imaginar. Y así, en el corazón de Madrid, bajo el sonido de la lluvia que lavaba calles y tejados, Manuel dio el primer paso hacia una nueva vida, no solo como empleado o heredero, sino como símbolo de superación y transformación que tocaría a todos a su alrededor de manera profunda y duradera. Tras el intenso clímax de la reunión en el salón principal, la vida de Manuel comenzó a tomar una nueva dimensión. El reconocimiento público y la justicia finalmente alcanzados crearon una sensación de alivio y satisfacción que nunca había experimentado. Ese peso invisible que había cargado durante décadas, la humillación, el silencio forzado, la sensación de ser ignorado, parecía, finalmente, disiparse. Con su posición formalizada dentro de las empresas de Alejandro, Manuel empezó a implementar cambios significativos. Creó programas de apoyo para empleados menos favorecidos, asegurando que todos tuvieran condiciones dignas de trabajo y fueran valorados por lo que hacían. Cada pequeño gesto de reconocimiento, cada reforma práctica en las rutinas, era una victoria silenciosa contra la injusticia que antes marcaba su vida. Pero la verdadera recompensa no estaba solo en los logros externos. Manuel experimentó una transformación interna profunda. Su autoestima, confianza y percepción de su propio valor crecieron de manera visible. Ya no necesitaba ocultarse ni disculparse por su sencillez, ahora era vista como una fuerza, una cualidad que le permitía comprender y ayudar a los demás de manera genuina. La relación con Alejandro también se fortaleció. Más que jefe y empleado, se convirtieron en socios y amigos. Alejandro reconocía en Manuel no solo competencia, sino sabiduría y humanidad. Por su parte, Manuel pasó a confiar plenamente en Alejandro, entendiendo que el poder podía utilizarse para generar impacto positivo y no solo para beneficio propio. Juntos comenzaron a planear proyectos a largo plazo, destinados a mejorar la vida de trabajadores y comunidades enteras en Madrid y otras ciudades españolas. Carmen, quien inicialmente había sido fuente de críticas y humillación, también cambió su postura. Observando la determinación, integridad y resultados de Manuel, pasó a respetarlo, gradualmente se convirtió en una aliada en la implementación de cambios. La tensión inicial se transformó en colaboración productiva, demostrando que el reconocimiento y la justicia pueden alterar comportamientos y acercar a personas que antes estaban en conflicto. En el ámbito personal, Manuel reconstruyó lazos familiares y sociales. Reencontró a su hija y amigos antiguos, compartiendo momentos de afecto, historias y risas que hacía tiempo no vivía. Cada encuentro reforzaba la sensación de pertenencia y felicidad que su vida sencilla y dedicada siempre mereció. El dolor del pasado permanecía, pero ahora servía como recuerdo de la fuerza y resiliencia que poseía. Manuel también comenzó a invertir en su bienestar físico y emocional. Pequeños hábitos, como caminar por el Retiro, compartir comidas con vecinos y cuidar su jardín en la terraza, se convirtieron en rituales de equilibrio y alegría. Comprendió que la verdadera riqueza no era solo material, sino emocional, relacional y espiritual, una lección que lo acompañaría el resto de su vida. El cambio fue percibido por todos a su alrededor. Empleados que antes lo ignoraban buscaban su orientación, vecinos lo saludaban con respeto, y la ciudad, simbólicamente, parecía reflejar la transformación de Manuel, calles más acogedoras, cafés con miradas de reconocimiento y una sensación general de armonía en pequeñas interacciones cotidianas. Además, Manuel encontró un propósito más amplio. Comenzó a involucrarse en proyectos comunitarios, ayudando a ancianos, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.
Su propia historia de superación se convirtió en inspiración, demostrando que incluso quienes enfrentan años de dificultades silenciosas pueden alcanzar dignidad, reconocimiento e impactar positivamente la vida de otros. La seguridad financiera, aunque ahora presente, no era el objetivo principal de Manuel. El verdadero valor residía en el respeto ganado, en las relaciones reconstruidas y en la sensación de haber sido finalmente visto como humano, con historias, emociones y capacidades dignas de atención. La justicia alcanzada no solo recompensaba el pasado, sino que abría puertas a un futuro de logros significativos y duraderos. En el corazón de Madrid, Manuel caminaba con serenidad, llevando consigo la certeza de que la vida puede cambiar de forma inesperada, que el coraje, la honestidad y la perseverancia tienen un valor incalculable, y que, incluso ante injusticias y humillaciones, es posible levantarse y transformar no solo la propia vida, sino también la de quienes nos rodean. La resolución de la historia muestra que la dignidad, el coraje y la empatía no son solo virtudes individuales, sino herramientas poderosas para promover justicia, reconciliación e impacto positivo. Manuel no solo superó el pasado doloroso, se convirtió en un ejemplo vivo de que el ser humano es capaz de transformarse profundamente cuando reconoce su valor y recibe la oportunidad de contribuir al mundo de manera significativa. Han pasado 2 años desde aquel día decisivo en que Alejandro reveló la verdad sobre el vínculo histórico de Manuel con la empresa familiar. Madrid había cambiado en detalles sutiles, nuevas construcciones, cafés que surgieron, árboles que crecieron, pero la mayor transformación había ocurrido en la propia vida de Manuel. Ahora, con 69 años, ocupaba un puesto estratégico dentro de las empresas de Alejandro, encargado de proyectos sociales y mejoras en el ambiente laboral. Su rutina matutina incluía reuniones con empleados, visitas a comunidades necesitadas y la planificación de programas de capacitación y apoyo para trabajadores humildes. Cada decisión reflejaba su experiencia de vida, su sentido de justicia y su capacidad de ver a las personas más allá de sus circunstancias. La vida personal de Manuel también floreció. Reconstruyó lazos con su hija, a quien visitaba con frecuencia, y juntos disfrutaban de almuerzos en restaurantes típicos españoles, paseos por el Retiro y viajes culturales por la ciudad y sus alrededores. La relación, antes marcada por la distancia y la inseguridad, se convirtió ahora en una fuente constante de alegría y conexión emocional. Los vecinos de Lavapiés, que antes veían a Manuel solo como el humilde portero, ahora lo reconocían como alguien que transformaba vidas. Pequeños gestos del pasado, como ayudar a niños a cruzar la calle o dar consejos silenciosos a los compañeros del edificio, ahora eran celebrados. Manuel se convirtió en un referente en la comunidad, símbolo de resiliencia, dignidad y coraje, recordando a todos que la posición social o la riqueza no determinan el valor de una persona. Alejandro y Manuel continuaron siendo socios cercanos, tanto en los negocios como en iniciativas sociales. Alejandro admiraba la claridad, empatía e integridad de su amigo, reconociendo que, pese a la diferencia de edad y experiencia, Manuel poseía habilidades únicas para transformar el mundo a su alrededor. Juntos crearon programas de apoyo a ancianos, jóvenes en riesgo y familias en situación vulnerable, impactando positivamente cientos de vidas en Madrid y más allá. Incluso Carmen, quien en el pasado había sido crítica y despectiva, se convirtió en aliada. Comenzó a respetar profundamente a Manuel, reconociendo su competencia, liderazgo y capacidad de inspirar a los demás. La antigua tensión dio paso a una colaboración productiva, mostrando que el reconocimiento y la justicia pueden transformar relaciones y abrir espacio para la empatía y cooperación. Manuel mantuvo hábitos simples que le daban equilibrio y placer. Caminatas matutinas, momentos dedicados al jardín de su apartamento, cafés con vecinos y paseos culturales se convirtieron en rituales que reforzaban su bienestar emocional y físico. Comprendió que la verdadera riqueza residía en la armonía entre éxito, relaciones significativas y felicidad genuina. La historia de Manuel comenzó a inspirar a otros. Empleados humildes que también enfrentaban dificultades lo vieron como ejemplo de que es posible superar adversidades, restaurar dignidad y alcanzar reconocimiento, incluso tras años de humillación e invisibilidad. Se crearon programas de mentoría y capacitación, y Manuel se convirtió en mentor de jóvenes y adultos, compartiendo sus experiencias y aprendizajes de vida. En una tarde soleada de primavera, Manuel caminaba por el Retiro, contemplando las flores que brotaban y el reflejo del brillo de la ciudad en el lago. Pensaba en su trayectoria, los años de trabajo silencioso, la humillación enfrentada, el sorprendente descubrimiento de Alejandro y la transformación que siguió. Cada desafío superado formaba ahora parte de un mosaico mayor que revelaba la fuerza de la dignidad, el coraje y la perseverancia. La vida de Manuel, aunque marcada por dificultades en el pasado, era ahora rica en experiencias, conexiones y significado.
Comprendió que el verdadero impacto no radicaba solo en ocupar un puesto destacado, sino en usar su posición para hacer el bien, valorar a las personas y crear oportunidades para quienes, como él, habían sido ignorados o subestimados. En el corazón de Madrid, Manuel sonrió al darse cuenta de que había encontrado no solo éxito, sino paz interior. La historia que comenzó con humillación y tristeza terminaba con reconocimiento, justicia y transformación profunda, para él, su familia y la comunidad que lo rodeaba. El pasado doloroso seguía presente como recuerdo, pero ahora servía como base sólida para un futuro lleno de propósito, esperanza y logros duraderos. Manuel, ahora con 70 años, caminaba con serenidad por las calles de Madrid, recordando cada paso de su trayectoria. Cada desafío enfrentado, cada momento de humillación y dolor, se había transformado en aprendizaje y fortaleza. El hombre que almorzaba bajo la lluvia se había convertido en un símbolo de coraje, dignidad y superación. Su rutina diaria estaba llena de encuentros significativos, reuniones con empleados, visitas a proyectos sociales y momentos de mentoría con jóvenes que, como él, habían enfrentado adversidades. Cada sonrisa, cada palabra de agradecimiento o gesto de reconocimiento reforzaba que su historia había tocado vidas y que el impacto de sus acciones iba mucho más allá de su propia trayectoria. Alejandro permanecía a su lado, no solo como socio de negocios, sino como amigo y confidente. Juntos habían consolidado programas que transformaban la vida de cientos de trabajadores y familias en Madrid. Manuel había aprendido que la verdadera riqueza no se mide solo en bienes materiales, sino en la capacidad de generar impacto positivo, empatía y cambios duraderos en la vida de las personas. Incluso Carmen, antes crítica y despectiva, se había transformado. Ahora colaboraba con Manuel en proyectos comunitarios, reconociendo que el cambio es posible cuando se valoran la integridad, el esfuerzo y la humanidad. La armonía y el respeto que se establecieron eran prueba de que incluso las relaciones difíciles pueden evolucionar cuando hay reconocimiento y empatía genuina. En los momentos de pausa, Manuel se dedicaba a lo que más amaba, su jardín en la terraza, paseos culturales y encuentros con su hija y antiguos amigos. Disfrutaba de cada instante, consciente de que la vida está hecha de pequeñas victorias, afectos compartidos y decisiones que transforman realidades. La paz y la satisfacción interior habían reemplazado la vergüenza y humillación del pasado, convirtiendo cada día en una oportunidad para celebrar la existencia propia e inspirar a otros. Y es precisamente eso lo que hace que la historia de Manuel sea tan especial. Incluso ante años de dificultades, invisibilidad e injusticia, logró transformar su vida y la de otros, demostrando que coraje, dignidad y resiliencia son fuerzas poderosas. Su vida no solo se levantó, sino que floreció plenamente, mostrando que cada dificultad enfrentada puede convertirse en un puente hacia algo mayor. Si te emocionó la historia de Manuel y deseas seguir descubriendo relatos inspiradores de superación y transformación, no olvides darle me gusta a este vídeo, comentar lo que más te conmovió y suscribirte al canal. Compártelo también con familiares y amigos que necesiten inspiración. Historias como esta nos recuerdan el poder de la esperanza, el coraje y la empatía. Además, queremos escucharte. Sugiere temas para los próximos vídeos, cuéntanos a quién te gustaría ver en historias emocionantes y cómo la superación puede inspirar tu propia vida. Cada comentario e interacción nos ayuda a crear contenidos que toquen el corazón y marquen la diferencia, exactamente como la vida de Manuel cambió no solo la suya, sino la de todos a su alrededor. Mientras la ciudad de Madrid sigue su ritmo, Manuel mira al horizonte con gratitud. Sabe que el pasado no define quiénes somos, sino cómo elegimos enfrentar los desafíos y usar nuestras experiencias para impactar positivamente en el mundo. Su trayectoria es la prueba viva de que es posible transformar dolor en fuerza, invisibilidad en reconocimiento y dificultades en oportunidades de crecimiento y felicidad. Y así, cerramos esta emocionante historia, recordando que la vida siempre ofrece oportunidades para recomenzar, sin importar las circunstancias. Manuel no solo superó los obstáculos, sino que se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que dignidad, coraje y empatía pueden generar cambios profundos y duraderos. Muchas gracias por acompañar la historia hasta el final. Dale me gusta, comenta, suscríbete y comparte. Tu interacción es esencial para que sigamos trayendo historias que emocionen, inspiren y transformen. Que el viaje de Manuel te inspire a creer en el poder de la superación y a reconocer el valor de quienes, aun en silencio, llevan grandes historias.